Paz del Señor, hermanos, damos gracias a Dios por este día de oportunidad que el Señor nos da de estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a seguir considerando nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 9. Estábamos considerando sobre la pregunta que hicieron los discípulos a Jesús en base de las ideas que ellos tenían o traían de sus antepasados. De acuerdo a eso, los discípulos preguntaron a Jesús, acá en el verso 2, pero vamos a leer desde el verso 1, otra vez, del capítulo 9. Dice así: en el nombre de Jesús. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Y así vemos entonces la pregunta, que si por causa del pecado este hombre nació ciego. Eso es lo que querían saber los discípulos. Por eso le preguntan a Jesús. Ellos en base de las ideas que ya que ellos traían de sus antepasados, de acuerdo a eso, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿y cómo nació ciego ese hombre? ¿Será que podía pecar en el vientre de su madre? No, sabemos que no. Y que ese hombre no puede haber pecado mientras estaba en el vientre de su madre. Mientras estaba en el vientre de su madre, antes de nacer, no pudo haber pecado. Por eso estos discípulos le hacen pregunta al Señor Jesús. Ellos querían saber realmente la causa de la ceguera de este hombre. Y la segunda parte que hacen la pregunta dice: ¿sus padres pecaron? Esa es la segunda pregunta que hacen. Y bueno, puede ser también. Puede ser, no se sabe eso. La verdad es que Dios quiere manifestar, así como le dice Jesús acá, que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esa es la verdad, es que Dios quiere manifestar su obra en él, en este ciego de nacimiento. Y esa es la verdad. Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso Dios dejó a este hombre y a toda la humanidad, podemos decir, enferma, para que las obras de Dios se hagan manifiestas, para que se manifieste la obra de Dios. El hombre no tendría enfermedad. ¿Cómo Dios iba a mostrar su poder? ¿Cómo Dios iba a mostrar su poder? ¿Cómo Dios iba a mostrar su poder sanadora? ¿Cómo iba a mostrar su obra poderosa en el hombre? Su maravilla. ¿Cómo Dios iba a mostrar sus milagros? Y si el hombre no fuese pecador, si no hubiese caído en pecado, ¿cómo va a experimentar la sanidad espiritual? ¿Cómo va a experimentar? Mediante eso Dios es glorificado. Y así primeramente tenemos que considerar que la enfermedad física, el hombre es sanado por la fe, de cualquier clase de enfermedad, sea lo que sea, es sanado por la fe. Y ahí Dios es glorificado. Y en segundo lugar debemos considerar que la enfermedad espiritual, la enfermedad que traemos por naturaleza, porque por naturaleza nacimos ciegos espiritualmente hablando, por tener una vieja creación, una naturaleza caída, nacimos ciegos, en tinieblas. Como vemos, en los dos casos Dios muestra su poder. Muestra su poder para sanar.
en estos dos casos. Y así Dios muestra su poder para sanar y muestra su poder para salvar. Su poder para salvar al pecador, para aquel que cree en Cristo. Y ahí Dios es glorificado. Y ahí es glorificado nuestro Dios. Dice el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y habíamos visto antes que Jesús dijo, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Así Él había declarado, así había declarado nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora yo trabajo, dice, y mi Padre trabaja. Y acá dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura. Y el día acá nos habla de esta edad, de este tiempo, de esta edad de la iglesia. Como vemos en el libro de los Hechos, el Señor Jesucristo comenzó una obra. Comenzó a sanar. Así empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a libertar, a salvar. Y después del Señor Jesucristo, los discípulos, con el poder del Espíritu Santo, hacían también sanidades y milagros. Dios obraba maravillosamente a través de ellos. Y así es hasta el día de hoy. El día dura, dice, podemos decir, el día dura. Hoy por medio de nosotros Dios sigue haciendo sanidades. Dios sigue haciendo milagros y así. Y así va a seguir hasta esta edad, mientras el día dura, dice Jesús. Mientras dura esta edad. Por eso dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura. Porque después dice, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Imagínense, viene la noche espiritual. Va a llegar el momento en que va a comenzar la noche. Esto va a ser cuando salga la primera fila, los verdaderos luminares de la iglesia van a ir. Y ahí va a comenzar realmente la noche, en donde ya no se va a ver milagros, en donde ya no se va a poder a trabajar, en donde ya no va a poder haber, ya no va a haber sanidades. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. Así dice Jesús acá, en el verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Durante esta edad el Señor está obrando todavía. Está obrando todavía, sanando, haciendo la obra del Padre. Jesús vino para hacer la obra de su Padre. Y todavía está obrando el Señor ahora. Obrando grandemente en sanidades, en milagros. Sigue salvándose todavía los pecadores. Siguen viniendo a los pies de Cristo durante esta edad. Verso 5 vamos a leer. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Note cómo Jesús se identifica como la luz del mundo. Brilló y mostró su luz. Y esa luz es la vida divina que Él tenía. Dejó brillar. Y así debemos ser nosotros, hermanos. Tenemos que dejar brillar esa luz que tenemos en nosotros. La luz de la vida nueva. Esa vida divina que hay dentro de nosotros. Y aunque Jesús era divino, sabemos que Él tomó un cuerpo humano. Y en ese cuerpo humano
se identificó con la humanidad. Se identificó con nuestro pecado. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Tomó un cuerpo humano, cargó sobre sí todos nuestros pecados, cargó sobre sí todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, todas nuestras cargas, todo nuestro quebranto, todo cargó sobre sí, todo eso llevó en la cruz. Y ahí deshizo las obras del diablo. Ahí en la obra, en la cruz. Dice, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Jesús. Para esto vino al mundo. Para esto vino y afrontó la cruz. Para esto vino Jesús, subió la cruz. Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús. Para deshacer todas las obras del diablo. Toda obra del diablo. Y así lo hizo en la cruz. Demolió toda obra del enemigo. Lo destruyó. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino, dice. Y tenemos en profecía lo que Jesús iba a ganar en la cruz. Vamos a leer en Isaías, capítulo 53. Todos conocemos ese hermoso capítulo. Isaías 53. Tal vez hasta de memoria lo conocemos. Esta profecía. Lo vamos a leer. Vamos a leer hasta, capaz que leemos todos el capítulo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quién la contará. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y así dice esa hermosa profecía. Acá tenemos en profecía lo que realmente Jesús ganó para nosotros en la cruz. Por eso tomó un cuerpo humano, para llevar a cabo esa obra. Se identificó con nosotros. Se identificó con nosotros para llevar todo en la cruz. Todas estas provisiones ya fue hecha en la cruz. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Tenemos que gozar y apropiarnos de los beneficios de la cruz, hermanos. Todo lo que Jesús ya ganó para nosotros.
Imagínense, ya estaba en profecía y eso se cumplió cuando Jesús subió en la cruz. Y tenemos que gozar y apropiarnos, hermanos, de estas provisiones, de estos beneficios de la cruz. Todo lo que Jesús ya ganó para nosotros. Tenemos que apropiarnos de cada una de ellas. Es nuestra, es de nosotros. Verso 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo, dice, con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Notamos acá, dice en el verso 6, dicho esto, acá notamos una manera rara de Jesús haciendo milagros. Qué cosa rara, ¿no? Si siendo Él el Hijo de Dios, tiene poder, con solo levantar la mano o decir, está sano, puede estar sano, dice ciego. Pudo haber visto con solo una sola palabra que pronuncie nuestro Señor Jesucristo, hubiera sanado. Pero acá vemos la manera rara de hacer milagro nuestro Señor Jesucristo. Note que este milagro, como sanó a este ciego, en esta oportunidad dice, dicho esto, o después de declarar, escupió, dice, en tierra, hizo un barro. Otra forma rara de hacer milagro. Qué manera tan rara sana Jesús a este hombre. Y eso nos muestra que Jesús sanaba en diferentes maneras. Esto nos muestra que Jesús sanaba en diferentes maneras. Y habíamos visto en el capítulo 4 cómo sanó al hijo del hombre noble. Le dijo, vaya nomás. Y este hombre creyó en la palabra de Jesús. Este hombre creyó, este hombre noble. Y se fue y su hijo se sanó. Y Jesús no hizo nada, ni fue a poner la mano sobre su hijo. Imagínense, hermano. Con solo creer, ese hombre recibió el milagro y su hijo fue sanado. Imagínense. Y así Jesús obra en diferentes maneras y en muchas oportunidades. Él ni siquiera ponía la mano sobre los enfermos en otras ocasiones. Y en otras ocasiones sí. Pero acá vemos algo diferente. Dice, hizo lodo y lo puso sobre el ojo del ciego y lo mandó a lavarse. Lo mandó al estanque a lavarse. Y habíamos visto que este tanque se llama Siloé y su significado es enviado. ¿Y por qué lo mandó a lavarse ahí? Verso 7. Ve a lavarse, dice, en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Y por qué lo mandó a lavarse ahí? Y eso era para recalcar la fuente, para recalcar que el hombre tiene que ir a la fuente. Y no es precisamente la manera, sino Dios obra a través de la fe. Porque vemos que ese hombre se fue, obedeció y se fue. No se puso ahí a cuestionarle a Jesús que para qué hizo esto. Imagínese ese hombre ya nacido ciego, tantos años él andaba así. Si él podía cuestionarle a Jesús, le hubiera dicho, pero mira, tantos años ya estoy así y vos me mandás todavía que yo me lave ahí. ¿Cuántas veces ya estuve ahí? ¿Cuántas veces me lavé la cara ahí? Le hubiera dicho. No. Pero vemos cómo Jesús le ordena que vaya. Ven, dice. Y así es la manera de Dios. Así es la manera de Dios. Muchas veces no es la manera, sino muchas veces nosotros oramos por los enfermos y
muchas veces no es la manera en que oramos, sino es por la fe. Esa fe trae sanidad. Y si nosotros tenemos fe, poniendo la mano sobre el enfermo y se sana, está bien también. Y se sana, está bien también. Y si el que ora, a ponerle que un hermano pide oración desde lejos y nosotros oramos y es sanado, se sana, y está bien. No es la forma, la manera, sino la fe es que sana al enfermo. La fe. Y vamos a ver que Dios obra de diferente manera. Y vamos a ver acá en Santiago, en su epístola, vamos a ver cómo también una forma de orar por el enfermo. Santiago también dejó, capítulo 5, verso 14. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese que acá, como Santiago dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame, dice, a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y así ocurre también. Si hay fe, este ungimiento con el aceite también se refiere a la manera de la presencia del Espíritu Santo. No precisamente se puede hacer así como dice literalmente acá. Se refiere también cuando un anciano va y ora por un enfermo, y cuando se manifiesta el Espíritu Santo, esa presencia, ese gozo que uno siente por el Espíritu Santo, el enfermo es sanado. Puede ser sanado al instante. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, el enfermo se tiene que sanar. Acá también se refiere a esto, ese ungiéndole con aceite. Puede haber también enfermo espiritualmente. Y con la llenura del Espíritu Santo puede ser sanado. Al sentir el gozo del Espíritu Santo, es sanado completamente. Vemos lo importante acá, la fe. La fe entonces. Y la persona que ora, y el enfermo siempre tiene que recalcar la fuente. Ahí se tiene que dirigir el que está enfermo. Y eso es lo que Jesús realmente está recalcando acá. Le ordena para que vaya a la fuente. Le ordena para que vaya a la fuente. Y vemos la importancia de la fe, de creer. Y así dice Jesús que le manda a la fuente. Y ahí se tiene que dirigir aquel enfermo. Y eso es lo que Jesús está enseñando acá. Y que Cristo es la fuente de toda sanidad. Note que esta fuente, este tanque, si lo es, significa enviado. Y sabemos que Cristo es el enviado para sanidad del que necesita. Aquel que se acerca a Él recibe sanidad, porque Él es el enviado del Padre. Cristo fue el enviado del Padre acá sobre la tierra. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y así Cristo fue enviado del Padre. Y este estanque habla de Cristo enviado por el Padre. Vino para dar buenas nuevas. Él vino para sanar a los abatidos, a los enfermos, a libertar
a los cautivos. Vamos a leer en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Cada día estamos aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Acá está hablando el Señor Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús, a dar vista a los ciegos, a sanar, dice, a los quebrantados de corazón. Imagínense, para eso vino Jesús, a pregonar. Quiere decir publicar en alta voz una noticia, una nueva noticia o un hecho, para que sea conocido por todos. A pregonar, dice, libertad a los cautivos. Para eso vino Jesús. Y esto fue una parte de su ministerio. Fue una parte. Porque cuando estaba acá sobre la tierra, todo en vista de su obra en la cruz. Todo lo hizo. Toda sanidad, todo milagro. Todo eso fue en vista en la obra que iba a hacer en la cruz. Todos los milagros que Jesús hizo fue en vista a la cruz. Y la cruz era segura para él. Eso lo sabemos, hermano. La cruz era segura para él. Y ahí él iba a ganar toda sanidad. Esa fuente sí lo recalca a Cristo. Esta fuente realmente entonces fue abierta en la cruz. Esta fuente realmente fue abierta en la cruz. Y está abierta para todo aquel que necesita. Y el que necesita tiene que ir. Tiene que acercarse a esa fuente. Tiene que ir a recibir lo que necesita. Esta fuente se abrió para la necesidad del hombre. Imagínense. Vamos a ver lo que dice Zacarías. Estaba en profecía esto. Se cumplió. Dice acá en Zacarías capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y que nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Hablando de Israel. En aquel tiempo, dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En Jesús está esta fuente, este manantial. Este manantial fue abierto en la cruz. Pero Israel como nación no se dio cuenta. Ellos no se dieron cuenta de esta fuente, de esta verdad maravillosa. Pero un día sí se van a dar cuenta. Sí, un día se van a dar cuenta. Bueno, por eso Jesús le dice a este ciego, ve y lávate. Vemos, primeramente, el hombre tiene que ir a la fuente. Ahí va a ser sanado. Tiene que ir únicamente a la fuente. El camino para ser salvado es ir
a la fuente. El camino para ser sanado es ir a la fuente. No hay otra fuente. No hay otro camino. Para ser sanado tiene que ir sí o sí a esta fuente. Y para ser salvado también. Y Cristo es la fuente. Y el ciego se fue y se lavó, dice, en la fuente. Y el hecho de haberse lavado, acá nos habla de apropiarse por la fe de lo que hay en la fuente. El hecho de lavarse, dice que él se fue y se lavó, dice. Entonces fue y se lavó. Y el hecho de lavarse nos habla de apropiarse por la fe de lo que hay en la fuente. Y esta fuente está abierta. Ya fue abierta en la cruz. Pero no es de provecho si uno no se apropia de esta fuente. Y no es de provecho si ella no se apropia de ella por la fe. Pero cuando aprovechamos de esa fuente por la fe, manifiesta su poder. Imagínense, hermano. Manifiesta su poder. Tenemos que apropiarnos por la fe, ir a esa fuente. Y ahí se va a manifestar su poder. Qué privilegio es, hermano, de poder apropiarnos de esa fuente. Hay que creer y apropiarse de esta fuente. Y ahí se va a manifestar su poder. Y el tercer paso dice, regresó viendo. Regresó viendo. Este es el resultado de haberse apropiado de la fuente. Imagínense, hermano. El resultado de la fe verdadera. En ese hombre vemos la reacción de la fe. Volvió, dice, viendo. Ese hombre no razona, sino creyó. Ese hombre no razona, obedeció y se fue. Y así es la acción de la fe. No razona, no cuestiona de lo que Dios va a hacer. Solamente cree. Y vemos entonces la importancia de la fe verdadera. Ese hombre tenía fe. El Señor Jesús le puso unos barros en los ojos y le dijo, anda y lávate. Él podía haberse cuestionado al Señor ahí. Pero no. Él simplemente obedeció y se fue. No cuestionó. Y esa es la verdadera fe, que nos lleva a la fuente. Que nos lleva a la fuente para apropiarnos de ella. Imagínese, hermano. La fe nos empuja hacia la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera obra de la fe. Cuando la fe actúa en nosotros, nos manda directamente a la fuente. ¿Y cómo regresamos de ahí? ¿Cómo regresamos de ahí? Viendo, dice. Es el resultado de la fe. Poderosamente obra en nosotros. Imagínese, hermano. Entonces, dice verso 8, los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esa fuente sí lo es, ese tanque que había ahí. Había muchas casas alrededor, por eso dicen los vecinos, ya le conocían a este hombre. Ya le conocían, todos le conocían, y tantos tiempos, tantos años, el hombre todos los días se iba y se sentaba ahí, esperando que reciba sanidad cuando el agua se agitaba. Imagínense, los vecinos ya le conocían. No es este hombre, dice, ya lo vio andando, caminando, viendo este hombre. Imagínense. Y se preguntaban así, ¿no es ese el que se sentaba y mendigaba? Dice. Unos decían, sí, es él. Unos sí reconocían y otros decían, no, parece que es él. Parece. Y él entonces dice, sí, yo soy. Y así, varias opiniones vemos acá. Algunos en duda, poniendo en duda el poder de Jesús. Y así hay en este tiempo que ponen en duda el poder de Jesús. Pero vemos el testimonio de este hombre. Dice, yo soy el que creyó. Yo soy el que se fue a la fuente y se lavó y ahora veo. Ese fue el testimonio de este hombre.
Yo soy el que se lavó y que regresó, viendo con tanta seguridad, dice, yo soy. Imagínense, hermano, el testimonio de este hombre. Y le dijeron, ¿cómo que te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo dice? La incredulidad ahí empieza. Empieza con sus preguntas y con sus dudas. Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Imagínense, tan sencillo fue su testimonio. Contó tal cual como Jesús le dijo. Él contó su propio testimonio. Y qué lindo, hermano, así cuando nosotros contamos nuestros propios testimonios, de haber experimentado de esta fuente. Este hombre contó su propia experiencia con Jesús. Contó tal cual como fue. Nadie le dijo nada. Nadie le contó de este milagro, sino él su propia experiencia con Jesús contó. Imagínense. Ve, dice a Siloé y lávate, y fui. Contó tal cual como sucedió las cosas. Verso 12, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, dice, porque Jesús ya no estaba ahí. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ahí le llevaron delante de los religiosos, de los fariseos, a interrogarle. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Parece de casualidad otra vez acá, justo era día de reposo. Cuando Jesús hacía estas sanidades en el día de reposo era para mostrarle a ellos que Él era el verdadero reposo. Por eso Él hizo las sanidades en el día de reposo, especialmente para mostrarle a estos judíos que Él era el verdadero reposo. Pero ellos no entendían. Ellos tenían que recibirle a Él, pero no. Él fue enviado. Jesús fue el enviado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Verso 15. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Vemos cómo le interrogaron a este hombre. Y este hombre vemos que no cambió su testimonio. No cambió su testimonio. De la misma manera volvió a contar. Con una manera tan sencilla. Este hombre testifica lo que le pasó, testifica lo que Jesús le hizo, y así es la salvación. Así hay que testificar sencillamente de lo que Jesús hizo por nosotros, de lo que Jesús nos hizo por nosotros. Hay que ir a Jesús, a esa fuente, solamente así. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre le estaban hablando al ciego que recibió la sanidad. Ese hombre dice, no procede de Dios. Ya le están hablando mal de Jesús. A ver si este hombre puede cambiar su testimonio. Porque ella, en varias ocasiones, ella testificó de la misma manera. Él no cambia su testimonio. Y acá los fariseos le dicen, este hombre dice, no procede de Dios. ¿Por qué? Dice, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entre ellos mismos se discutían. Entre ellos mismos estaban ahí hablando, diciendo así. ¿Qué hombre tan religioso? Así son los hombres religiosos. Es tan religioso que es, ni pueden abrir los ojos. Es tan religioso que es, pero están cuestionando el poder de Dios. Están diciendo, ¿cómo? Dice, ¿puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces volvieron a decirles al ciego, ¿qué dices tú
del que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu opinión sobre este hombre que te abrió los ojos? ¿Y qué le dice el ciego? Que es profeta. Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ya que este ciego le dijo, bueno, él es el profeta. Pero los judíos están buscando más cuestionar lo sucedido y dice, y el que había recibido la vista hasta que llenaron y amaron a los padres. No se quedaron contentos con eso hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista. Eso era para preguntarle si realmente ese hombre nació ciego o no, o ese hombre mintió. Eso es lo que estaban buscando estos judíos, estos fariseos incrédulos. Bueno, el verso 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Cómo pues ve ahora? Dice. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces vemos ahora, interrogaron al padre de este hombre que era ciego. Le interrogaron. Y así sabían, ellos sí sabían, los padres sabían cómo fue sanado su hijo. Pero por miedo a estos judíos, por miedo, ellos dijeron, no sabemos. Porque ellos sabían que los judíos acordaban que si alguno dice confesase que Jesús era el Mesías, serán expulsados de la sinagoga. Entonces por miedo ellos se callaron. Ellos sabían, pero tenían miedo de los judíos y que sean expulsados de la sinagoga. Por eso no querían testificar ellos. Tenían miedo de los opositores. Y así son los religiosos hoy en día. Los religiosos del mundo tienen bajo miedo a la gente. Ellos siempre hacen esto. Siempre le ponen duda, miedo a su gente, a los religiosos de hoy en día. Eso hace exactamente igual. Le pone temor a la gente para que no vengan al Evangelio. Para que no vengan a Cristo, a recibir a Cristo. Le ponen duda, le ponen miedo. Eso hacen los religiosos. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Imagínense la astucia de estos religiosos. Dice, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Vuelven a preguntarle a este hombre que fue sanado. Vuelven a preguntarle a ese hombre a ver si cambia esta vez en su testimonio. Porque ellos lo que buscaban es recibir la gloria en ellos mismos de este hombre. Ellos querían robarle la gloria al Señor. Por eso le dicen así a este hombre, que Jesús era pecador. Y que la gloria, dicen, le la gloria a Dios nomás. Pero realmente lo que ellos querían es que ese hombre le diera gloria a los judíos. Ellos buscaban su propia gloria. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué lindo el testimonio. Qué lindo testimonio. Antes dice, era ciego, ¿no?
ahora veo, dice. Qué hermoso testimonio. Esta experiencia que él tuvo, ¿quién lo iba a negar? ¿Quién le iba a decir que él no vio? ¿Quién le iba a decir que él estuvo ciego y ahora ve? Ahora veo, dice. Yo no sé, dice. Lo que sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Imagínense, ¿quién lo iba a negar? Que iba a haber un cambio en su vida. Y así también podemos decir nosotros. Podemos decir con seguridad que antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz del Señor. Esto tenemos que testificar. Antes éramos hijo de ira, ahora hijo de Dios. Imagínense, hermano. Antes estábamos bajo condenación, pero ahora tenemos salvación. ¿Qué cambio tan grande hizo el Señor con nuestra vida? ¿Y qué testimonio podemos dar con nuestra propia experiencia con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas cosas hemos experimentado ya con el Señor? ¿Cuántas cosas el Señor ya ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántos cambios? ¿Cuántos cambios hay en nuestra vida? Porque acudimos a la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que testificar tal cual lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder ir todavía a la fuente. Porque tenemos toda la bendición, toda la provisión ahí. Tenemos que ir por la fe y apropiarnos de todos los beneficios de la cruz. ¿Cuántos beneficios tenemos en esa cruz? Todo lo que Cristo ya ganó para nosotros. ¿Cuántos beneficios? ¿Cuántos beneficios? Dice en una alabanza que el salmista David alabó a Dios, dice, no olvide, dice, de ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos, hermanos, de los beneficios de la cruz. ¿Cuántas cosas ya Cristo ganó para nosotros en la cruz? Él es quien perdona tus iniquidades. Él es quien te sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación? Él nos ha sacado de muchas circunstancias difíciles. Pero tenemos que acudir a esta fuente que es Jesucristo. Esta fuente es inagotable. Él es el quien te corona de favores y misericordia. Imagínese, hermano. Todos estos beneficios ya está ganada en la cruz. El que sacia de bien tu boca. ¿Acaso Dios en este tiempo no lo están alimentando de los mejores? Dios nos está dando alimento de los mejores, hablando espiritualmente. Cuántas alegrías, hermano, de escuchar hermosos mensajes en estos días. En estos días difíciles que muchos hermanos no se pueden congregar, pero están escuchando a través de ese medio. Muchos hermanos están beneficiando. Muchos hermanos están recibiendo la bendición de lo alto por medio de los instrumentos que Dios ha levantado para saciarnos de bien nuestra boca. De modo que dice que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermoso, hermano. Necesitamos rejuvenecernos muchas veces, ya cansado en el camino. Ya cansado. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados? Pero otra vez acudimos a la fuente y recobramos fuerza. Recobramos fuerza, nos rejuvenecemos cuando vamos a la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, hermano, la importancia de tener esa actitud de ir, de obedecer, de ir a la fuente para recibir la verdadera sanidad,
Porque Jesucristo vino para eso, para sanar, para libertar a los cautivos. Para eso fue enviado el Señor Jesucristo, el enviado de su Padre. Y gracias a Dios, hermano, por este día de oportunidad que tenemos, de poder escuchar su palabra, de poder seguir aprendiendo cada día más de esta preciosa verdad. ¿Cuántas cosas, hermanos, necesitamos todavía entender y conocer de la manera de nuestro Dios, de la manera de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver que de diferentes maneras Dios obraba a través de su Hijo. Diferentes formas hacía sanidades. Jesús, siendo el Hijo de Dios, podía haber sanado a los enfermos de una sola manera, con solo decir sean sanos y sanos. No. Él muchas veces, en ocasiones, sanaba en diferentes formas. Y justamente para mostrarnos su verdadero poder. Para mostrarnos la manera de nuestro Dios como es. Y en cada sanidad, en cada milagro recalcada, nos da una enseñanza. Nos da una enseñanza. Y acá entonces aprendemos en esto, en esta sanidad del hombre ciego de nacimiento, de que tenemos que ir a la fuente, que es Jesucristo. Y damos gracias a Dios por su palabra, que el Señor bendiga la porción de su palabra que hemos meditado, y vamos a seguir con la ayuda del Señor, y pedimos oración, que el Señor pueda capacitar y dar más y más de su gracia a cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta noche, y antes de terminar el programa vamos a escuchar una alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.